Él se retiraba a lugares desiertos para orar. Lucas capítulo 5, versículo 16. Una y otra vez, cuando tú lees los evangelios, te das cuenta de algo que se repite, un patrón. Cristo Jesús en oración, durante todo el tiempo que estuvo en la tierra, después de enseñar muchas veces a las grandes multitudes o antes de hacer una gran obra o una gran intervención, siempre se nos dice, como está aquí en Lucas capítulo 5, versículo 16, Él se retiraba a lugares desiertos para orar. Hoy estamos en el día 10 de estos 40 días. Te felicito por llegar hasta aquí. Si este es el primer vídeo que estás viendo, te recomiendo empezar desde el vídeo número 1 y poder ver la serie completa donde hemos aprendido grandes cosas sobre el Espíritu Santo y sobre cómo podemos prepararnos para la segunda venida de Jesús. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es el ejemplo que Jesús nos dio de oración. Es decir, Jesús y los discípulos oraban y oraban mucho. Y si nosotros estamos esperando la segunda venida de Jesús, no podemos orar menos que ellos. ¿Por qué? Porque aunque ellos estaban en tiempos difíciles bajo la persecución de Roma y de los paganos, nosotros estamos viviendo los tiempos finales de este mundo, cuando Satanás está mucho más peligroso, mucho más astuto y sabe que le queda poco tiempo. Entonces nosotros tenemos que orar cada vez más. Y en este pasaje vamos a mencionar, en este día de hoy, vamos a mencionar varios pasajes donde muestran el patrón. El siguiente que quiero que ustedes vean es la importancia de la oración en la selección de los 12 discípulos. Entonces vamos a leer el libro de Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13, dice lo siguiente. Aconteció en aquellos días que fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, es muy claro que Jesús no escogió al azar a sus apóstoles. Muchas veces, algunas personas tienen que tomar decisiones importantes. Y en este caso, Jesús, la decisión más importante que tenía que tomar es quiénes serían sus 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque serían las personas que Él dejaría. Él iba a permitir que estén mucho más cerca de Él en los momentos difíciles y que caminasen con Él durante toda su vida en la tierra, para que después de ese tiempo ellos puedan ir y hablar, testificar lo que vieron. Entonces tenía que hacer una buena elección, y esta gran decisión Él solamente lo hizo después de retirarse y pasar la noche orando. Yo personalmente ya he participado de algunas vigilias y muchas veces entre oraciones cantamos, realizamos alguna dinámica de lectura de la Biblia, pero toda la noche en oración nunca he podido hacer esto. Pero aquí en la Biblia nos dicen una y otra vez que Jesús muchas veces pasó la noche orando a Dios. Y si Jesús oraba tanto, ¿cuánto más nosotros, que somos tan débiles espiritualmente? Entonces, el primer punto del día es, si necesitas tomar una decisión importante, hazlo siempre después de haber pasado tiempo suficiente en oración, como Jesús lo hizo. Nosotros vemos aquí también, en el libro de Lucas capítulo 9, versículo 29, Jesús oró en el monte de la transfiguración. ¿Por qué? Porque Él quería que estos con los que Él estaba ahí vieran su conexión con el Padre. También vemos en el libro de Hechos capítulo 6, versículo 4, que el ejemplo que Jesús tenía de orar siempre no pasó desapercibido para sus discípulos. Porque tú puedes decir, Jesús era muy especial, Él consiguió. Nosotros no podemos, somos meros mortales. Jesús también lo era. Pero digamos que tú dices que porque Jesús lo hizo, Jesús es único. Pero aquí vemos ejemplos de sus discípulos después de Jesús, cómo tomaron el relevo y lo hicieron de la misma forma, siempre haciendo todo lo que tenían que hacer con mucha oración. El libro de Hechos capítulo 6 versículo 4
Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, cuando el crecimiento del pueblo de Dios ya era grande, entonces, ¿qué pasó? Comenzó a demandar cada vez más tiempo ayudar a las personas, servir las mesas de los pobres, atender a los más necesitados. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos y los apóstoles? Ellos dividieron. Dijeron, ustedes van a encargarse de servir las mesas, ustedes de ayudar a los necesitados. Cada uno de ustedes va a hacer diferentes tareas. Nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. La parte más importante, la parte vital, no que las otras no sean importantes, pero la parte que dependía todo, ellos la tomaron como responsabilidad. ¿Y cuál parte era esta? El ministerio de la palabra, lo que estamos haciendo, estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios, compartirla con otros, evangelizar, y la oración. Yo siempre digo que son las dos armas que tiene el cristiano. Por un lado está la oración, por otro lado está la palabra. Si tú conoces la palabra y no oras, no tienes poder. Si tú solamente oras y oras y oras, pero no conoces la palabra de Dios, no tienes dirección y muchas veces serás fácilmente engañado por el sentimentalismo. Entonces, un cristiano tiene que ser fuerte en estos dos pilares, la oración y la palabra de Dios. Y los discípulos sabían eso, por eso escogieron esta parte del ministerio. También vemos en Hechos capítulo 2, versículo 42, que dice, como los primeros miembros de la iglesia eran hombres y mujeres de oración, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era una constante, las oraciones. Jesús, después sus discípulos, después los nuevos miembros que vinieron a través de los discípulos. La constante oración. Y es triste ver que hoy día nosotros no damos mucha importancia a la oración. Pablo llegó a decir que oraba día y noche por los creyentes. Si tú lees el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, dice, orando de día y de noche con gran insistencia, para que podamos ver vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Los apóstoles eran hombres de oración, eran hombres que tenían poder para hacer las cosas. Si tú realmente de forma genuina, tú que me estás escuchando, quieres hacer grandes obras por Dios, quieres dedicar tu vida a Dios, es imposible que lo hagas si no pasas tiempo con Dios en oración. Habla con Dios, y no tiene que ser siempre en un lugar privado, espiritual, no tiene que ser siempre en una iglesia, por ejemplo, no tiene que ser solamente en tu casa cuando estás ahí, no, durante todo el día. La Biblia dice que Enoc caminaba junto con Dios hasta que Él se lo llevó. Tenemos que ser como Enoc en la forma espiritual. Quizás no podemos caminar físicamente con Dios ahora, pero podemos hablarle durante todo el día. En cada cosa que hagamos podemos estar hablando con Él y recibiendo de vuelta lo que Él quiere decirnos. Orad sin cesar es el mandato, y solo podemos hacerlo a través del Espíritu Santo. Voy a terminar con este último pasaje, Colosenses capítulo 1, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Tenemos que permanecer firmes. Dios llama a cada cristiano a convertirse en un poderoso guerrero de la oración. Es a través de la oración que vamos a ser transformados y vamos a ganar nuestras batallas conociendo la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a continuar mañana y que podamos cada vez estar más cerca de Jesús, recibir su Espíritu Santo y poder realizar las grandes obras que ellos realizan. Chao, chao.